Muy buenos días, mi nombre es Andrés Cárdenas Hernández. Hoy nos encontramos con la profesora Angélica Fresneda, docente del área de sociales del Colegio Orlando Fals Borda. El Colegio Fals Borda está ubicado en la localidad Quinta de Bogotá, que es la localidad de Usme. Profesora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos con unas preguntas acerca de problemáticas que tiene el colegio y en general pues nuestro sistema educativo distrital. Profe, ¿cuáles considera que son las principales problemáticas educativas actuales relacionadas con la violencia sexual? Pues considero que se abandonó un trabajo muy importante que se venía adelantando con los PETIC, que son todas unas rutas de atención y prevención con cualquier forma de violencia de género. Y frente a las violencias sexuales, pues sí tenemos una serie de problemáticas y están relacionadas al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que es una formación que no solamente debe darse en bachillerato, sino que esta debe darse también desde primaria. Veo que existe, si bien sabemos que la 1620 nos habla de unos procesos de prevención y promoción, estamos cayendo básicamente en los procesos de atención y seguimiento. Entonces sí hace falta hacer más énfasis en los programas de prevención, pero también es importante que los padres de familia, los maestros y estudiantes también reconozcan cuáles son las rutas de atención, ¿sí? Y los protocolos 5.0, porque lo que hemos evidenciado últimamente en las instituciones en las cuales se ha venido presentando este problema es que parte de la comunidad ignora cuál es el debido proceso, y es cuando tenemos, por ejemplo, las azonadas que se han realizado a colegios. Acá en la localidad habría que recordar el Cayetano y habría que recordar también lo que sucedió en el Freire, porque también se fractura una comunidad. No obstante, como maestra del magisterio, pues estamos en contra de cualquier forma de violencia. A nuestros niños y a nuestras niñas no se tocan, pero también hay que reconocer y que ellos aprendan a reconocer cuándo son víctimas de estas formas de violencia. Violencias que muchas veces empiezan primero, por eso lo que naturalizamos o no reconocemos como violencias, desde la psicológica, bueno, y todas estas otras, y debido a que no se realiza la prevención, pues terminan este tipo de otras formas de violencia. Profe, ¿usted cree que esa incidencia de la violencia sexual en los entornos educativos ha evolucionado en este tiempo? O sea, en este tiempo le hemos puesto más cuidado que antes. Considero que el uso de las redes sociales posibilita que ahora se realicen denuncias y sean de manera mucho más efectivas frente al acosador o frente al abusador. 2, el movimiento feminista, que viene tomando mucha más fuerza, esa ola morada y esa ola verde, también ha empoderado a muchas mujeres a denunciar, que cuando una denuncia, las otras también empiezan a denunciar. Y si bien algunos grupos activistas feministas han tomado medidas de hecho contra las instituciones, sí también otras han venido realizando una serie de acompañamientos a las niñas y a las jóvenes, porque resulta que acá denunciar el acoso sexual o la violencia sexual es revictimización. La Fiscalía no logra generar canales efectivos para que se solucionen de manera pronta este tipo de problemáticas, y las niñas que denuncian, las jóvenes que denuncian, terminan sintiéndose revictimizadas y abandonando los casos. Entonces creo que sí es más notorio, también porque las mujeres hemos aprendido a identificar cuando hay violencia de género. Ya las mujeres que tienen independencia económica deciden salir de sus casas porque ya no están sujetas a esa violencia económica patrimonial, y esto también ha facilitado que las mujeres denuncien. Lastimosamente, llevamos un número mayor que el año pasado en feminicidios. Si bien se ha venido incrementando la denuncia frente a las violencias de género, frente a la violencia doméstica, frente a esa violencia sexual, todavía siguen en incremento los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y muchas veces vemos que son por sus razones de ser mujeres, y lo peor, que sean nuestras niñas las que se estén tocando. Profe Fresneda, en cuanto al mirando ya la problemática aquí en el Colegio Orlando Fals Borda,
¿Usted qué problemáticas en cuanto a la violencia sexual identifica aquí en nuestro entorno, en nuestro colegio, en el Colegio Orlando Faz-Borda? Debido, yo creo que a una exposición frecuente de la sexualidad, la cual no es comprendida, ¿cierto? No solamente como mis derechos sexuales y reproductivos, sino también debe ser entendida el reconocimiento de mi sexualidad, del cuidado del otro, de mi propio cuidado. Considero que si esto no hace bien parte de una materia, si un proyecto, hay que empezar de edades muy cortas. O sea, esto ya hay que empezar largos de cuarto, ¿sí? Hay cosas que hemos vuelto naturales, como esas canciones o esa música misógena que habla mal de las mujeres, que las ve solamente como un objeto de deseo, como un objeto que simplemente suelto y dejo y amenazo en las mismas canciones. Entonces, a veces siento que los estudiantes reproducen estos patrones culturales sin pensar realmente qué es lo que están cantando. Estamos naturalizando la violencia. Nadie nos enseña mal, que a veces creemos que los celos son naturales y es amor. O a veces creemos que estar revisando las redes sociales de mi compañero, de mi novio, de mi novia, eso es una manera de control y es una forma de violencia digital. Entonces es necesario también empezar a analizar cuáles son los mitos del amor romántico que pueden llevar después a violencias de género. En el colegio lo trabajamos una vez el violentómetro, pero creo que eso debería ser no solamente parte del proyecto de PES, sino debería ser parte de todas nuestras materias y transversalizar, porque vuelvo a decir, la violencia hacia las mujeres sigue en incremento, ¿sí? Y las violaciones y esa violencia sexual no solamente va dirigida a veces hacia las niñas, también hacia los niños. Es decir, ¿qué está pasando con esta sociedad sobresexualizada, saturada de un montón de mensajes, donde nosotros simplemente recibimos y en el TikTok hacemos tic y vemos una cantidad de violencias que hemos naturalizado, ¿sí? Lo otro, el colegio debería enseñarnos a amar, también deberíamos enseñarnos a cuidarnos y a cuidar al otro. Profe, y teniendo en cuenta, digamos, esas problemáticas que vemos en el Colegio Orlando Faz-Borda, ¿usted cuál cree que son las barreras que tiene la institución en cuanto a esta educación en prevenir esta violencia sexual? ¿Cuáles son las barreras que tenemos? Bueno, número uno, si bien se ha venido haciendo un ejercicio de formación por parte de la Secretaría de Educación para maestros y para maestras, considero que hay que hacerla más continua, ¿sí? Una actualización. Necesitamos talleres como maestros, de nuevo, sobre los protocolos 5.0, qué hacer en caso de un código blanco, qué hacer en caso de una zonada, qué hacer en caso, porque es que esto también sucede, qué pasa cuando entonces es el maestro o la maestra quien es también el que está recibiendo ese acoso, esa vulneración. Entonces hacen falta protocolos a nivel distrital para los maestros y las maestras, porque los protocolos para los niños y las niñas y jóvenes están, pero no para los profesores. Dos, retomar el programa del PETIC, que era todo un programa que estaba antes en otras alcaldías sobre la prevención de todo este tipo de formas de violencia. Tres, que se empiece a hablar de manera mucho más concreta sobre estos derechos y sobre la ley 1761, que es la que nos habla de las formas de violencia que existen, que no solamente es sexual, también es una violencia económica, patrimonial, psicológica. Necesario también entonces conocer las rutas y crear nuestras propias rutas en el colegio. Es decir, si bien la Secretaría envía las jornadas pedagógicas una serie de actividades para realizar, creo que una de ellas importante debería ser estas relacionadas con las violencias sexuales. Lo otro, los medios de comunicación también se han encargado de estigmatizar a las instituciones, mostrar que las instituciones públicas tienen este tipo de problemáticas. Esto no solamente pasa en los colegios públicos, pasa en las casas, en muchos escenarios, pero los medios de comunicación se han encargado también de estigmatizar para desprestigiar la educación que nosotros brindamos en las instituciones. Y es que, si bien han existido casos que también denunciamos y reprochamos, también los medios de comunicación acompañan un momento, hacen amarillismo, hacen un escándalo y luego no nos cuentan qué fue lo otro que sucedió. Entonces también aquí hay que estar pendiente de cómo es que
podemos combatir también toda esa campaña de desprestigio que se le ha venido realizando para imponer los bonos escolares. Profe, ¿usted cuál cree que es el papel que juega aquí los padres de familia en cuanto a esa violencia sexual? Ya hemos hablado del entorno escolar, pero los padres de familia, ¿qué papel han jugado también ahí? Pues lastimosamente a veces es una comunidad muy importante que no se le convoca lo suficiente, y si bien hay unas jornadas en las cuales se invita a los padres, que son estas escuelas de padres, son tantos los temas que se tienen que abordar que uno de estos a veces no se ha abordado lo suficiente. Debería abordarse desde los protocolos 5.0, las rutas de atención, que es la ley 1761, cuál es el problema de las violencias, empoderar también a estas mamitas que son víctimas de la violencia intrafamiliar y que muchas prefieren quedarse calladitas o lavar los trapos sucios en casa en lugar de hacer las denuncias. Lo otro es conocer cuáles son los mecanismos de denuncia, la línea 155, que es la línea púrpura, saber cuáles son las casas para el cuidado de los derechos de las mujeres, que las tenemos acá en la localidad de Usme, cuáles son las manzanas del cuidado. Creo que es una comunidad que, debido también a la cantidad de tareas que los maestros y maestras estamos saturados en las instituciones, se desborda de nuestras capacidades, pero sí debería ser una labor más que se debería prestar desde una educación más popular y comunitaria. Listo, profe. Y finalmente, ¿qué mecanismos prácticos, así como para aplicar en el contexto educativo, para prevenir esta violencia sexual que estamos mirando, usted qué nos propondría? Unos mecanismos prácticos, algo muy concreto. Aplicar el PETIC, que es el programa justamente de prevención que se dio en la alcaldía de Peque. 2, conocer los protocolos 5.0 y saber cómo actuar en determinados casos. 3, que esto sea transversal y se trabaje desde las diferentes áreas con esa lectura, desde la lectura de las matemáticas, desde la lectura de las ciencias, desde la lectura de las sociales, desde cátedras de los derechos, es decir, volverlo transversal. 4, trabajar con programas culturales para cambiar esa cultura machista, patriarcal, misógena. 5, más talleres de formación para docentes. Y algo muy importante que también considero, el trabajo que tú nos hacías caer en cuenta con estas preguntas, el trabajo con las comunidades, padres, madres y o cuidadoras. Que hablamos de padres de familia, los que siempre asisten acá son las abuelitas, son las mamitas, y son ellas las que muchas veces son madres cabeza de hogar, que necesitan mayores herramientas para evitar y prevenir las violencias basadas en género y estas violencias sexuales. Listo, profe, muchísimas gracias y nada, gracias, muchas gracias, maestra. Gracias, profe.